Buenas tardes. El libro La condición obrera de Simone Weil recoge las descripciones y reflexiones que le ocasiona su experiencia en fábricas en los años 1934 y 1935. Ella, de manera voluntaria, decide entrar en varias fábricas del metal en Francia y hacer allí un trabajo de peón especializado. En contra de lo que se dice, en estas fábricas había mucha mano de obra femenina. Bueno, esto es una cosa que nosotros en el libro de Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer, tuvimos que decirlo, ¿no? Estábamos descubriendo el Mediterráneo, ¿no? Aquí estadísticamente, por ejemplo, en Cataluña, que es la zona más industrializada, en los años de la Segunda República el 40% de la mano de obra industrial era femenina. Bueno, ya sobre todo hablan más de mujeres que de hombres cuando se refiere a su experiencia. El libro es impresionante por lo que dice, pero sobre todo por las reflexiones que suscita. Y está también en relación con otra obra que yo he citado montones de veces en actos públicos como este y en mis libros, que se llama Trabajo y capital monopolista, la degradación del trabajo en el siglo XX, de Harry Braverman, un autor, me parece que es estadounidense. El original en inglés es de 1976. Quiero decir que este libro, el de Braverman, que yo lo considero como uno de los grandes libros del siglo XX, no está editado aquí en lo que llaman España. Yo lo he leído en una edición mexicana, cuando en su lectura es fundamental. Lo que vienen a decir Simone y Braverman es lo mismo, porque ambos hacen lo mismo. Braverman lo que hace es, durante, me parece, 7 años, se mete en todo tipo de fábricas y está trabajando en ellas. Del metal, fábricas de la industria química, muy variadas. Está allí, echa raíces, hace todo tipo de trabajos, escucha a la gente de las fábricas y luego va extrayendo conclusiones de lo que observa, de lo que ve y de lo que experimenta por sí mismo. Es exactamente lo que hace Simone, solo hay una diferencia de tiempo y de lugar, ¿no? Claro, Simone, ella es una mujer con una gran formación humanística, asombra todo lo que escribió y su clarividencia en 34 años. O sea, ella muere con 34 años, ¿no? Asombra todo lo que pudo hacer en tan poco tiempo, ¿no? Los demás nos quedamos un poco con sentimientos de culpa, ¿no? Por haber hecho tan poco, muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, lo que ella va exponiendo en el libro es tan importante que se requeriría como 3 libros más para irlo desgranando. Este libro no se quiso ver, o se le quiso ver solo en una versión sindicalista. Ella era sindicalista en la época, ella estaba vinculada a un grupo de sindicalismo revolucionario que sacaba una revista que se llamaba, me parece que se llamaba Revolución Proletaria o algo así se llamaba. Bueno. Y se llamaba así, no en francés, sí. Y luego estaba también, pero no ve solo las fábricas en que está, que son 2 o 3, como simplemente una sindicalista, sino la ve como una persona preocupada por la condición humana. Entonces, lo que va diciendo es de una enorme importancia. Veamos. Empíricamente, en primer lugar, se da cuenta que el trabajo asalariado, maquinizado en la gran fábrica, extingue la facultad de pensar. Esto es así completamente. Quienes hemos tenido la suerte ya hace años de entrar también a trabajar en fábricas, aunque no como hacen estos 2 autores, como una experiencia, sino solo porque nos obligó la vida o me obligó la vida a hacerlo, pues ya habíamos llegado a esa conclusión exactamente. El trabajo asalariado, el trabajo de la fábrica, destruye la capacidad de pensar. Ella lo anota constantemente, lo ve en sí misma y lo ve en sus compañeras y en sus compañeros. Se da cuenta que cuando sale de allí ha sido tan exprimido por la fábrica, se le ha absorbido toda la energía vital que ya no es capaz de pensar. Ella insiste, solo los domingos podía volver a ser yo misma una vez que había descansado y volver a pensar, volver a tener una concepción de la vida propia de los seres humanos. Luego observa cómo la fábrica crea hábitos de docilidad y hace que la gente se habitúe a obedecer. Esto es decisivo, esto es muy decisivo. Esto lo constata igual Braverman. Braverman incluso cita unas dramáticas
conversaciones que tiene con sus compañeros de una fábrica química en los años 70, que le dicen: el trabajo está organizado de tal manera que lo que nos queda de humano se destruye. Dice, puesto que lo que nosotros hacemos en esta fábrica lo podía hacer un simio, lo podía hacer un ser no humano, nosotros nos estamos convirtiendo en seres no humanos a hacer eso durante 8 o 10 días toda nuestra vida. Esta conversación que él transcribe las palabras del grupo de trabajadores es tan impresionante que me sorprende que no se hayan extraído las conclusiones adecuadas. Simón constata también que en la empresa se humilla a las personas y las personas se acostumbran a ser humilladas y hacen una dejación de la propia dignidad. Ella lo ve en sí misma, como los capataces la regañan, la gritan. Tenía que hacer 800 piezas en una hora y ella se esfuerza y nunca supera las 650. Bueno, teme que la echen de la empresa, pero ella no, se agota y se extenúa ante la máquina, pero no consigue hacer las 800 piezas que la exigían. Entonces eso significa que le dan broncas y más broncas y ella las soporta como puede, ¿no? Siempre dándose cuenta que humillante. Hay que tener en cuenta una cuestión. Simón era una mujer muy preparada, ya había hecho filosofía y sabía que su estancia en la fábrica era solo temporal. Pero ¿qué pasaba con sus compañeras, ¿no? Que sabía que era toda su vida lo que eso les esperaba, que eso era siempre, 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 las broncas, las humillaciones, etcétera, ¿no? Ella, claro, no llega a estar un año del todo, empieza en diciembre del 34 y lo deja en el otoño del 35, creo. Yo estoy de acuerdo con que lo dejara, porque, bueno, para autodestruirse, pues hay muchos modos, ¿no? Si ella podía evitar la autodestrucción, pues podía hacerlo. Luego, analiza muy bien cómo la estancia en la fábrica te fija en el dinero. La única cuestión que tienes en la cabeza y lo que te permite soportar las condiciones aquellas es el dinero. El dinero se convierte en la única sustancia del pensamiento, del no pensamiento, y todo gira alrededor del dinero. Pero también constata hasta qué punto esto deshumaniza. Por ejemplo, transcribe, no críticamente, sino como observadora, lo que le dice una compañera suya de trabajo, que le dice: mi hijo murió, afortunadamente, porque con lo poco que gano no podría mantenerle. Y al poco tiempo le dice: también murió mi marido, que era tuberculoso, afortunadamente, porque yo no hubiera podido mantenerle. Entonces, daros cuenta que ella, en una conversación privada, esta mujer se ha llegado a deshumanizar tanto que celebra la muerte de su marido y de su hijo, porque si no, ella no habría sabido qué hacer para mantenerles con su trabajo de obrera. Explica bien cómo los empresarios, sus sayones, los capataces, no les gusta la sociabilidad. Esto es fundamental. Dice que cuando veían a las compañeras hablar entre sí, se inquietaban porque pensaban que estaban trabando alguna manera de defenderse de los capataces, de alguna manera de impedir que les exploten tanto, incluso de hacer una huelga. Entonces no les gustaba ver a la gente sociable, pretendían que la gente no fuera sociable. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y constata el embrutecimiento general. Como entras allí, ella describe la cara de la gente en el metro de París, sus caras de tensión, cómo tienen que estar un poquito antes a la puerta de la fábrica, porque si llegan un minuto antes le retiran una hora de salario, y luego cuando salen cómo quedan extenuados. Ella dice que a veces no tenía fuerza para llegar a la boca del metro andando. Esto es así, esto es una descripción muy realista de lo que se llama el sistema de fábrica. Hay algo entonces que indigna, ¿no? Cuando nos volvemos a la otra Simón de Beauvoir, y nos dice que todo esto libera, sobre todo libera a las mujeres. Como si las mujeres no hubieran trabajado en la fábrica, como si Simone Weil estuviera rodeada de ¿qué? De marcianos. Ella trabajaba básicamente en talleres de mujeres, y casi, digamos, el 80% de la gente a la que se refiere son mujeres. Y lo que encuentra es un embrutecimiento y una destrucción de la esencia concreta humana, que viene la otra señora viene a decirnos que eso es maravilloso y que es algo que emancipa, libera y eleva a las mujeres. Claro, Simón hace una reflexión interesantísima. Hay un momento que dice: estoy seguro que los que hablan tanto del proletariado y su misión histórica, bla, 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 nunca han estado en una fábrica, y cita a Lenin y a Trotsky.
Dice, seguro que ni Lenin ni Trotsky han estado en una fábrica. Yo eso también lo pensaba cuando era joven y yo estaba en una fábrica, yo leía textos marxistas y decía, desde luego, lo que hablan estos textos y lo que yo estoy viviendo aquí no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, y realmente, claro, el marxismo con su teoría de la misión histórica de la clase obrera constituye una clase obrera que no existe en ningún lado, que no es real. No, es solo una ficción. Ellos crean un ente de razón que no tiene nada que ver con la clase obrera embrutecida, humillada, que cesa en su capacidad de pensar, que nos va describiendo empíricamente Simón. ¿Por qué? Porque ella tenía una sensibilidad para lo humano que los intelectuales que dicen representar a la clase obrera nunca la han tenido. Esa es la diferencia, ¿no? Y porque ellos, al sustituir a la clase obrera, porque ellos dicen, nosotros representamos a la clase obrera, ¿no? Lo que pretendían era simplemente encabezar un movimiento que les llevara al poder. Esto ya hubo un autor ruso, que ahora no recuerdo el nombre, que lo denunció en relación con el partido bolchevique. El partido bolchevique lo que pretende es simplemente instrumentalizar el descontento proletario para unos cuantos intelectuales subirse al poder. Bueno, el libro es interesante no solamente por lo que dice, sino por la cantidad de cuestiones que no dice, que no plantea, porque queda abierto a la reflexión. Y entonces esas cuestiones son las importantes realmente, ¿no? El trabajo fabril destruye al ser humano. Entonces, primera cuestión, ¿por qué? En el cómo es fácil de entender. La fábrica se realiza según el modelo del ejército. Las primeras fábricas en el siglo XVIII imitan el modelo de los ejércitos. El sistema de disciplina, orden y mando, procedimiento, esto está bastante claro. Es más, las fábricas se desarrollan sobre todo a partir de los pedidos del ejército. Ella en un momento lo dice claramente, dice, nosotros trabajamos sobre todo para el ejército. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, la industria textil se desarrolla mucho, sobre todo por los pedidos de uniformes que hacen los ejércitos. En el caso de Napoleón está claro, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdadera meta del capitalismo? Crear mercancías y obtener beneficio, o crear un tipo de seres humanos que sean aptos para ser humillados y ser dominados. Esta es una cuestión fundamental. Simón la toca pero no entra en ella. La versión clásica, sociológica, vulgar, dice, bueno, no, es que es el ansia de ganancia. Yo creo que no. Lo que básicamente sale de la explotación capitalista es un ser humano apto para ser dominado, al que se le ha acostumbrado a no pensar, a humillarse, a arrastrarse, a estar embrutecido, a ser asocial. Es decir, lo que crea la fábrica es sobre todo esclavos y esclavas. Y eso está muy por encima de los procesos de explotación. Ella los diferencia bien cuando dice la explotación y la opresión de la fábrica. La opresión. Daros cuenta que los sistemas políticos de dominación no podrían mantenerse en el grado tan brutal que se dan hoy si no hubiera una fase previa de moldeamiento del individuo para soportar esa opresión, que es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado incluso hoy es mucho peor. Recordar el subtítulo del libro de Braverman, La degradación del trabajo en el siglo XX. Hoy podemos estar seguros que la destructividad del trabajo asalariado medio es 3, 4, 5, 7 veces superior a cuando lo experimentó Simón. Las condiciones van cada vez a peor. Incluso en esa época había algo que ella también toca de cerca y lo dice de pasada, ¿no? Que es, dice, bueno, nosotras aquí en las fábricas estamos siendo dirigidas, todo lo hacemos por órdenes, no tenemos ninguna iniciativa, cualquier cosa, incluso viene el capataz y nos dicen cómo tenemos que bajar la palanca. No se refiere al taylorismo, el taylorismo es eso, el taylorismo es anular las últimas capacidades de iniciativa y autonomía del trabajador. Ya se les dice cómo hay que hacerlo, dónde hay que poner el martillo, dónde hay que poner esto, ¿no? Pero dice, todavía queda el pequeño productor, el cual sí es capaz de organizar mínimamente el proceso productivo suyo. Pero ¿qué ha sucedido desde los años 30 aquí, tanto en Francia como en España? Pues que la pequeña producción se ha desintegrado. Prácticamente hoy toda la producción es trabajo asalariado, mientras que entonces no lo era. Eso es una gran degradación para la sociedad, porque esta pequeña producción, que aunque tenía muchas limitaciones, creaba un tipo de ser humano con unas capacidades de iniciativa, autoorganización de su propia existencia,
que no se da en el trabajo fabril. Por ejemplo, ha sido una gran desgracia la desaparición de la sociedad rural porque creaba sujetos de calidad. Esto hay algunos sociólogos que lo analizan, ¿no? Mientras que el sistema de fábrica no lo crea. El sistema de fábrica es una copia perfecta pero empeorada del sistema de la servidumbre antigua, de la esclavitud. O sea, todos los rasgos que Simón describe para el trabajador fabril se dan exactamente y están descritos por los autores de los siglos IV o V. O sea, la pasividad, por ejemplo, insiste mucho en eso, dice, somos tan pasivos. Ella describe una huelga, dice, es imposible que los trabajadores que están habituados toda su vida a la pasividad, a no tomar iniciativas, a no asumir responsabilidades, se hagan cargo de sus condiciones de vida. Por eso tienen que ser los jefes de los sindicatos los que negocien la huelga con ellos. Ella no lo dice justificando a los jefes de los sindicatos, solo constata los hechos simplemente. Las cosas son así. El libro suyo es poco reflexivo, más bien empírico, pero lo importante es la reflexión previa para ver la realidad, porque cientos de miles o millones de personas han pasado por una fábrica y no han visto que allí es lo que había. O sea, han visto simplemente que ganan poco. Esto sobre todo es el sonsonete eterno de toda la izquierda. O sea, la izquierda dice, el trabajo asalariado es malo si los salarios son bajos, pero es bueno si los salarios son altos. En realidad, el trabajo asalariado de altos salarios es el más destructivo de la condición humana, el que crea el tipo de esclavo más perfecto, el tipo de persona más destruida. Entonces, claro, hay dos maneras de ver las cosas, que Simón se pone del lado de una. ¿Es eficaz desde el punto de vista económico el trabajo asalariado? Es que la pregunta no, pero constantemente los economistas te dicen, bueno, antes un trabajador producía tantos bienes y ahora produce tantos multiplicado por 1000. Bueno, yo quiero decir que generalmente estos estudios son falsos, porque están basados en una cuestión fundamental, que no tienen en cuenta los problemas que ocasiona el trabajo fabril, el trabajo asalariado, fuera de sus cálculos, que es lo que se llaman los daños colaterales, que son importantes de considerar. Por ejemplo, voy a poner un caso. Muy bien, podemos hacer ese cálculo, pero tenemos en cuenta luego lo que necesita la sociedad gastarse en, por ejemplo, alcohol, para que la gente, desgraciadamente atrapada en ese trabajo, pueda satisfacerse luego. Esto, curiosamente, hay un estudio de Federico Engels, el que crea la teoría del marxismo con Marx, que estudia eso para la clase obrera inglesa. Dice, la clase obrera inglesa necesita, para poder soportarlo, gastarse una enorme cantidad de dinero en alcohol. Y él calcula esa cantidad, que era incluso superior a los gastos del Estado inglés en esa época, más o menos 1845. Porque si no, no lo soportaría. También Simone Weil lo dice, esto es tan duro que si no hubiera narcóticos de toda naturaleza, narcóticos espirituales y narcóticos físicos, la gente no podría soportar el sistema fabril. Por lo tanto, si consideramos el sistema fabril en sí mismo, quizás sea más productiva que las formas antiguas de trabajo, pero si lo consideramos en el contexto de la sociedad, no es así. Y esto explica cómo las sociedades, digamos, asalarizadas, tienen unos costes externos o unos costes no visibles colosales que ahora mismo estamos viendo ya en Europa cómo impiden incluso el buen funcionamiento de la economía, ¿no? Hay una primera conclusión que se saca de lo de Simone Weil, que es la necesidad de revolucionarizar el trabajo. El trabajo se ha convertido en un tormento. Y no solamente eso, sino en una destrucción. Ella dice varias veces, para no sufrir cuando se hace el trabajo de fábrica, lo mejor es no pensar. Dice, y llega un momento, según la gente que lleva en la empresa más tiempo, que puedes habituarte a hacer este trabajo sin pensar y por lo tanto sin sufrir. Dice, claro, yo sufro más porque yo no estoy habituada a esto. Dice, entonces cuando ya cesara completamente de usar la inteligencia, me adaptaría a este trabajo. Pero claro, ¿qué puede salir de ahí? ¿Qué está saliendo de ahí? Un tipo de ser que le llamamos que humano o subhumano. Por lo tanto, una futura sociedad libre exige la revolucionarización del acto de trabajar. Esta es mi diferencia fundamental con toda la izquierda, que nunca lo consideran. Ellos consideran simplemente que unos buenos salarios es el todo que se puede pedir al sistema asalariado. Y unas buenas condiciones y un buen estado de bienestar. Es decir, el dinero lo resuelve todo. Y es ahí en donde entra la lucha por más salarios. No se trata de eso, se trata de crear un tipo de sociedad en el cual el trabajo sea fuente de satisfacciones, de creatividad personal y colectiva y de realización, cosa que nadie cuestiona.
quiero decir que nadie se plantea este asunto. Este asunto tampoco Simón lo trata sino de pasada. Por ejemplo, da algunas pinceladas sobre cómo quizá, en vez de estar las empresas concentradas en las áreas industriales, si se desconcentraran, se dispersaran por el campo, podría combinarse el trabajo fabril con el trabajo agrícola y poner, digamos, la tecnología al servicio de metas. Bueno, esto en sí mismo es poco todavía, ¿no? Aquí en la Guerra Civil sucedió. Aquí hubo una izquierda y en el bando republicano se emplearon expresiones como socialización, colectivización de las empresas y tal. Pero no se cambió en absoluto las condiciones de trabajo. No se cambió. Sí cambió quién era la burguesía. La vieja burguesía de antes desapareció o murió o estaba en el lado franquista y surgió una nueva burguesía de los partidos y sindicatos que no cambiaron las condiciones de trabajo. Y entonces es curioso que la gente les hizo huelgas. Hace poco leía un estudio sobre unas fábricas en Barcelona y se vio como no se revolucionarizó el acto de trabajar, sino que se mantuvo el mismo bajo la nueva burguesía de la izquierda. Entonces resultó que los trabajadores a partir del año 37, es decir, nada más un año después de la Guerra Civil, empezaron a contestar con sistemas de protesta y rechazo. Hay un autor que se llama Michael Seiman, que es un historiador actual, que es canadiense, creo, que él estudia este asunto, es muy interesante, ¿no? Él estudia cómo el trabajo se mantiene igual en Francia bajo el Frente Popular y aquí en la zona republicana. Que nada ha cambiado, el trabajador se ve tan excluido del proceso productivo, tan condenado a pensar simplemente en el dinero, tan reducido a una cosa que produce como antes. Lo único que ahora se hace en nombre de la liberación del proletariado y antes se hacía en nombre del beneficio y de lo que le quisieran contar los capitalistas de turno. Esto, bueno, pues está en la esencia misma del marxismo. El marxismo no se plantea la revolucionarización del acto de trabajar, cuando es fundamental. Lo que dice Simone Weil es una verdad fría, desnuda. Mientras el trabajo asalariado exista, no puede regenerarse la condición humana. De la misma manera que si nos situamos en el siglo V, los pensadores más claros de aquella época llegaron a la conclusión que la recuperación del humano exigía imperiosamente poner fin a la esclavitud. O sea, o se ponía fin a la esclavitud o lo humano desaparecía. Y ahora estamos en lo mismo. Y cuando ahora se deriva hacia simplemente reivindicaciones salariales o de estado de bienestar o tal, como eran todas las que se hicieron en la convocatoria del día 22, ¿no? Que es ahí surge la nueva burguesía de izquierdas vendiendo su mercancía, su producto. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Nosotros sabemos el ocaso del humano. Todo lo que señala Simone Weil lo estamos viendo. La inteligencia ha dejado de funcionar en la sociedad. Estamos en una sociedad sin inteligencia, una sociedad sin sociabilidad, una sociedad cruel y perversa, donde la gente se alegra del daño ajeno. Podemos establecer todas las características que ve Simone Weil que se crean en la fábrica, no solamente en la fábrica. Observemos una cuestión. El modelo de fábrica surge del ejército. Pero ¿quién está imitando ahora al modelo de la fábrica? La universidad. La universidad hoy no es como hace 100 años. Hace 100 años la universidad era un centro de debate. Hoy, si observamos la evolución del sistema universitario, llegamos a la conclusión clara de que tiene como modelo la fábrica. Igual exactamente la agricultura industrial. Hasta hace 40 años la agricultura era distinta de la producción fabril. Ahí había otros valores, otros sistemas de trabajo, otra manera de hacer las cosas. Hoy ya no. Hoy se emplea el término agricultura industrial para referirse a eso. Luego, cada vez más, aquellos pequeños resquicios que existían y en donde el humano se guarecía están siendo extinguidos y destruidos. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un plazo de unos decenios no somos capaces de reivindicar lo humano a partir de los análisis tanto de Simón como de Braverman, nos encontraremos con una deshumanización completa y el triunfo de lo humano e inhumano, que es realmente lo que está buscando el capitalismo desde sus orígenes. El capitalismo no es esa ficción abstracta que señaló Marx, esa cosa extraña. Tiene mucha razón Simón. ¿Por qué no fueron a una fábrica? ¿Por qué no se metieron en una fábrica y vieron en sus propias carnes lo que hace el trabajo asalariado fabril? No lo vieron, no quisieron verlo. Ninguno de los líderes supuestos del proletariado quiso hacerlo. Ellos escribían desde fuera. Cuando llegó el momento, ellos se convirtieron en la nueva burguesía. Y los que entraron a las fábricas no vieron lo que era aquello, el horror de la fábrica, que es mucho más allá que los problemas materiales. Así las cosas, pues la situación no es
para tirar cohetes, no es una situación de optimismo, pero al menos nos queda el consuelo de saber que esto es la verdad. Toda verdad es siempre más o menos la verdad. Lo vio Simón, lo vio Braverman y lo puede ver cualquiera que mire la realidad sin anteojeras doctrinarias y dogmáticas, que es lo que necesitamos. Que no se imponga nada, ninguna teoría, ningún libro, ningún proyecto supuestamente emancipador entre la realidad y nuestros ojos, para que, además de ver las cosas, podamos pensarlas. Entonces está muy bien reconocerlo y empezar a cambiarlo desde el interior también, ¿no? El ver, y claro, es algo tan, es como una especie de, como por decirlo de una manera tópica, ¿qué haces? O sea, la pregunta es ¿qué haces? O sea, vemos esa estructura que es tremenda y es interesantísimo todo lo que habéis dicho, y además es una pregunta, ¿qué es lo importante para el ser humano? Eso es lo primero que tenemos que estar preguntando en los colegios y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo, amigos. Por lo pronto entender esto, porque no se entiende. Nosotros llevamos años aquí haciendo todas las reivindicaciones que hoy se hacen por la supuesta izquierda, todas son reivindicaciones del trabajo asalariado, es decir, sí al trabajo asalariado. O sea, el trabajo asalariado es bueno, son malos los recortes. Ese es el sonsonete que llevamos escuchando. No, el trabajo asalariado es malo. No hay ninguna cantidad de dinero que pueda pagar el trabajo asalariado, porque es la renuncia a la libertad y a la condición humana. Y entonces, a partir de ahí, el trabajo asalariado deja de ser considerado como bueno o malo según lo que te paguen. Entonces, ese es el gran elemento corruptor de la izquierda burguesa. Que es la mitificación del trabajo asalariado cuando te paguen. O sea, el estado de bienestar y la sociedad de consumo. ¿Cómo se puede salir de esa trampa? Cuando se establezca que las necesidades espirituales están por encima de las necesidades materiales. Esto lleva directamente al choque con la filosofía del marxismo, que establece que la precondición de la liberación humana es la abundancia material. Bueno, pues si eso es así, entonces necesitamos un trabajo cada vez más especializado, más parcelado, más gente que sea simplemente apéndices de las máquinas. Porque ellos inventaron una ficción, que es que las máquinas tienen un poder multiplicador de los rendimientos, que no es verdad, que no lo tienen. Si hacemos el análisis de conjunto, ese es el mito de la máquina. O sea, hoy el trabajador actual no es más productivo que el de hace 100 años en conjunto, haciendo una valoración de conjunto. Más, mi opinión es que es menos, ¿no? Entonces, claro, mientras sigamos insistiendo en que las necesidades materiales y el consumo material y el estómago es el centro de la vida humana, no puede hacerse una reorganización del trabajo. Sin embargo, si establecemos, en primer lugar, las necesidades espirituales y también las materiales, pero primero las espirituales, entonces sí, porque entonces ya la producción no tendrá como meta producir más, sino crear seres humanos que se realicen en el acto productivo. Entonces tendremos que crear un nuevo modo de producción que diga, un modo de producción que tiene que desarrollar la inteligencia, la sociabilidad, la capacidad de responsabilidad del individuo, o sea, todos los valores humanos tienen que hacerse en el trabajo productivo, y eso sería la revolucionarización del proceso productivo. Mientras que todas las supuestas revoluciones hechas por la izquierda van en la otra dirección, todas. Yo no conozco ninguna que no vaya en esa dirección. Tenemos que aumentar los rendimientos. Pues sí, tenemos que aumentar los rendimientos, pues como le pasaba a la pobre Simón, que nunca conseguía las 800 piezas a la hora. Siempre se quedaba en las 750 y soportar bronca tras bronca, ¿no?, del encargado. Y bueno, que le rebajaban los salarios, claro, porque era destajo, ella trabajaba, le pagaban por pieza, ¿no? Entonces, claro, pero ¿quién está reivindicando hoy en la sociedad la prioridad de las necesidades espirituales? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, lo que voy a decir puede parecer tremendo, ¿no? Pero todos conocemos a Orwell, ¿no? Orwell tiene un libro muy curioso en que dice que hay que reconocerle al fascismo algunas ventajas. Algunas cosas positivas, ¿no? Lo dice Orwell, no lo digo yo. Y dice la cuestión es que hace una reivindicación de las necesidades espirituales frente al crudo economicismo y pantismo de la izquierda. Orwell era un hombre que estaba cercano al trotskismo, ¿no? Es sospechoso, ¿no?
Bueno, no es sospechoso, él estaba muy bien. Vamos a ver, Mussolini tiene unos textos muy interesantes. Él hace demagogia. El fascismo es una cosa inteligente. Hay gente que cree que solo es violenta. Y entonces, una de sus demagogias es insistir en las necesidades espirituales. Entonces, consiguió que muchísima gente se viniera al partido fascista con el argumento este. Entonces, Orwell lo que viene a decir, si nosotros, en vez de estar siempre hablando de salarios, de dineros y tal, porque él estaba enfrentado al terrible problema del ascenso del fascismo en Europa, ¿no? Entonces, un texto del año 37 o 39, ¿no? Me parece, ya había acabado aquí la guerra, pero... No le habían dado el tiro en el cuello. Sí, le habían dado el tiro, sí. Entonces, es lo que dice, si nosotros consiguiéramos crear una fusión entre necesidades espirituales y necesidades materiales, impediríamos que las masas se vayan con el fascismo y podríamos a nivel europeo organizar una derrota del fascismo de una forma fuerte, ¿no? Que es exactamente aquí el título, ¿no? Vamos a leer otra vez el título del libro, las necesidades terrenales del cuerpo y del alma. Pues esto Orwell, que nadie le puede negar su carácter de luchador antifascista, pues lo entendió igual, ¿no? Pero todas estas lecciones hoy se han perdido. Ahora estamos en el momento más mostrenco del pancismo. O sea, nosotros vivimos en una sociedad pancista. Lo espiritual no se encuentra por ningún lado. O sea, la gente lo único que quiere es más dinero, ganar más, tal. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Nos han reducido a una pequeña minoría que levantamos la reivindicación de lo espiritual en unas condiciones muy difíciles, muy difíciles. Hay un encanallamiento. Los banqueros son malos simplemente porque ellos son banqueros. Si nosotros fuéramos banqueros serían buenos. O sea, se ha llegado ya a una... ¿no? Lo que nos llega de todos los movimientos de izquierda es verdaderamente estremecedor por su degradación.